Ok, ¿cómo están? Buenas noches, muchachos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Acaban de terminar una clase, ¿verdad? Pues párense por algo rápidamente, vayan por un té, lo que sea. Tienen 2 minutos, 3 minutos, corran, vayan. Vayan, párense, despabilense, por favor. Qué En lo que yo, bondadoso te has vuelto como docente, amado hermano. en lo que yo insisto para ver si me aceptan aquí con otro dispositivo. Dale, yo te apoyo. El Señor les ben- el Señor les bendiga. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, en este día. Te pedimos que tú vengas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, Padre, a nuestros corazones, Señor, no solamente a nuestro intelecto, Señor. Que esas verdades, Señor, aterricen, Señor, en nuestros corazones y podamos nosotros, Señor, ser vasos de gracia, Padre, para poder, Señor, ser transmitir estas verdades, Padre, a los que tenemos, Señor, y de quienes somos responsables, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Te pertenecemos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Ok. eh, la semana pasada yo les mandé unas hojas. ¿Alguien quiere comentar rápidamente algo sobre las hojas? Les mandé el segundo paquete de hojas. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto al segundo paquete de hojas? Nos habla acerca de la reacción a los excesos espirituales, Claro. en la cual ahí nos están haciendo mención acerca de la iglesia de Corinto y también de la iglesia de los Gálatas, Claro. en donde dice la palabra del Señor que la iglesia de Corintios era una iglesia que sobresalía por los dones espirituales que se movían en aquella iglesia, mas sin embargo también había mucho pecado. Y bueno, dentro de lo que también se habla de los Gálatas, igualmente, ¿verdad? Que tenían dones espirituales, pero también, pues era el pecado, ¿sí? En el sentido de que ellos estaban revolviendo ya también las cosas en lo que era el Evangelio de Cristo. Y bueno, los milagros de Galacia dice que no se respaldaban las enseñanzas heréticas allí. Entonces, todo lo que nos habla acerca de estas cosas, cómo se ha muchas veces tomado o pensado en las exageraciones de los excesos espirituales, de las manifestaciones del espíritu, y que a veces con ligereza nosotros pensamos y decimos que, o nos ponemos como jueces a juzgar en ese sentido, que no es el Espíritu Santo, no es la manifestación de Dios. Entonces, creo que ahí, conforme a esta lectura, ¿verdad? Tendríamos que checar. Dios no nos ha puesto como jueces, ¿verdad? Sino tenemos que orar mejor al Señor y pedirle sabiduría y pedirle discernimiento. Es más que nada lo que yo le entendí. Muy bien, gracias, Pastor Isaí. Sí, hermana Elba, dígame. Prenda su micrófono, por favor. Sobre los excesos espirituales y empieza hablando de los carismáticos, cómo a veces son tan exagerados, se han ido al extremo, hacen a lo mejor cosas que los demás los toman que están exagerados, o sea, hablan de los dones, pero realmente no son los dones de Dios, sino que es una imitación. Están yendo incluso por hechicería, por cosas de estas, y también habla de la iglesia fundamentalista, los que dicen no queremos
manifestaciones del Espíritu Santo, pero también hay abusos, porque le dan más importancia al conocimiento que al amor, que al perdón, y también la iglesia fundamentalista o la iglesia, ¿cómo se le llama? Conservadora, muchas veces hay abusos y hay orgullo religioso, y que lo que hace falta es la humildad, que debemos ser humildes, no debemos de creer que somos la mejor iglesia, que tenemos la mejor doctrina, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo para no perdernos. Ok, muchas gracias, hermana Elba. ¿Alguien más? ¿O alguna duda que tengan con respecto? Creo que resumidas cuentas nos habla de que el abuso en los dones espirituales conlleva más a que estas personas, pues, es que bueno, yo lo entendí, es como que lo primero que les salta, pues, es su pecado y ellos, pues, quieren expresarlo de esa manera y no es el Espíritu Santo, pero también nosotros fuimos puestos como pastores para poder corregir conforme a la Biblia, pero ahí también me gustó lo que decía, ¿no? Pacientemente y con amabilidad. Ok, muy bien. Quiero hacer rápidamente, sacarlos de una duda que ustedes tal vez no saben cómo preguntarla o no la tienen. Quiero sacarlos de esa duda. Miren lo que les voy a poner, lo que vamos a poner aquí. Usted lo puede poner en su libreta, o más bien pónganlo en su libreta, para que ustedes puedan, de esa manera, poder determinar, poder ver, pero sobre todo discernir, porque es muy delgada la línea. Es muy delgada la línea. Miren, voy para allá. Déjenme salgo de aquí. Salimos de aquí. Eliminamos este documento, ponemos un documento nuevo. Ahí está. Del Espíritu Santo contra los dones, que son cosas completamente diferentes, pero que pasan dentro del culto. Por ejemplo, una manifestación del Espíritu Santo es aplaudir. Otra manifestación del Espíritu Santo es llorar, danzar, muy bien. Otra manifestación del Espíritu Santo es gritar, porque la gente grita, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Otra manifestación del Espíritu Santo es brincar. Una nueva lengua, ¿no? Una No. nueva lengua extranjera que podemos hablar también, ¿no? Ese es Por don. ejemplo, yo no sé hablar inglés, pero puedo entender o puedo hablar el ¿Quién me está inglés hablando? también. Maricruz. Maricruz. No. Permítame. Usted se aventó de la cuarta cuerda y no hay piso. Espéreme. Estamos hablando, estoy hablando ahorita de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. O sea, las manifestaciones del Espíritu Santo son aplaudir, llorar, danzar, gritar, brincar. Hay otras manifestaciones también, por ejemplo, que significa tirar, caer al suelo. Otra manifestación del Espíritu Santo, que es lo que estoy viendo aquí. Otra manifestación, caer al suelo. Otra manifestación puede ser correr. Usted puede ver a gente correr, o usted puede ver a gente levantar las manos.
levantar las manos. Esto que nosotros estamos viendo, muchachos, aquí, esto tiene que ver con Lev en el hebreo, o tiene que ver con Levab, que tiene que ver con el corazón, Levab, que ya lo vimos, esta lección ya la vimos, que tiene que ver con Levab, tiene que ver con el asiento de las, con el asiento de las emociones. O sea, esto tiene que ver con el asiento de las emociones, muchachos. Una persona que está llorando está en su situación de sus emociones. Una persona que está llorando, danzando, gritando. Una persona que está cayéndose al suelo, hincada, corriendo, levantando las manos. O sea, es una persona que está está en sus emociones. Y eso está bien. Por eso la pregunta de si danzamos en el espíritu o en la carne es una pregunta muy ociosa. O sea, es una pregunta que no cabe dentro del cristianismo ni dentro de la Biblia, porque cuando estamos hablando de Lev, cuando estamos hablando de Lev, aquí del corazón, estamos hablando de algo muy interesante que significa la psique, cuando Dios forma al hombre. Cuando Dios forma al hombre. Y fue alma viviente. Esa palabra alma viviente que vimos en Génesis es Levab, el asiento de las emociones, porque Dios nos hizo emocionales. Pero otra cosa muy diferente, muchachos, muy, muy diferente, son los dones del Espíritu, que son completamente diferentes. Cuando hablamos de los dones, sí, claro. Antes de que pase a la otra sección, ¿verdad que nada tiene que ver el vómito, el golpear a la gente, el tirar sillas, el romper cosas? Eso no es nada de manifestación, eso es simplemente carnalidad o tu estrés desahogándose ahí por la emoción del grupo que se está, tal vez ellos sí manifestando, pero esta persona puede tener otro tipo de reacciones. Eso yo lo he visto, me ha pasado y digo, caray, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se vomitan o por qué golpean? Porque he visto gente que conozco que golpea y eso no se me hace a mí lógico, ¿verdad? Esta pregunta, ¿eso no está correcto? Bueno, tu pregunta es muy buena, Gabriel. Déjame responder tu pregunta, pero permíteme poner el ejemplo que estoy poniendo. No se te olvide volverme a hacer la pregunta en un rato más. Dame un minuto. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando del don de ciencia, del don de sabiduría, del don de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, de ciencia. Ya lo puse el de ciencia. Ayúdenme, alguien más. Sanidades, milagros, don de fe. Aquí son 3, aquí son otros 3, nos falta uno. Ahorita vamos a ver cuál es el que nos falta. O sea, son 12 dones. Son 9 dones, perdón. Son 9 dones. Estos que estoy poniendo aquí, muchachos, estos que estoy poniendo aquí, son manejados, los maneja el Espíritu Santo. Y esto es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Pero dentro de la iglesia tenemos estos dos juntos. Una cosa es el mover de los dones y otra cosa es las manifestaciones del Espíritu Santo, que son las emociones. Por ejemplo, podemos ver al cojo de la hermosa saltando. El cojo se acerca a Pedro y Pedro en la llenura del Espíritu
lo vio fijamente a los ojos y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Eso es un don de sanidad. Y el cojo se levanta brincando. O sea, vemos cómo Pedro va en el espíritu y el cojo está en una emoción brincando, entrando al templo de la hermosa. No podemos decir que el espíritu, no podemos que el cojo está haciendo algo espiritual. No, muchachos, la persona que está danzando, llorando, gritando, está en su situación emocional. O si usted quiere llamarle, está en la carne. Pero el libro de Romanos nos dice que lo hagamos, que todo nuestro cuerpo, alma, y que toda nuestra carne alabe al Señor. O sea, son dos cosas completamente diferentes, pero las tenemos las dos en el culto. Ahora, respondo la pregunta del hermano Gabriel. Respondo la pregunta del hermano Gabriel. La pregunta del hermano Gabriel es interesante porque su pregunta ¿es el Espíritu Santo cuando uno se está golpeando, tirando entre las bancas, rompiendo las macetas y aventándose? No, porque el Espíritu Santo no produce una posesión. Se lo reitero. La persona que pierde el conocimiento en medio de lo que es el don del Espíritu Santo o la manifestación o esta manifestación es una persona que está mal adoctrinada. Es una persona que se le enseñó que pierde la voluntad ante el Espíritu Santo y eso no es cierto. No es una posesión. El Espíritu Santo, cuando uno danza, uno está conscientito, consciente. Cuando tú estás dando vueltas, cuando tú estás gritando, danzando, brincando, cayendo al suelo, tú estás consciente de lo que está pasando, de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo. Tú estás sumamente consciente porque no pierdes la conciencia, porque no es una posesión. Lo que hace el Espíritu es una llenura. Lo que hace el Espíritu Santo es tocar, pero no posesionar. Por eso yo les ponía la vez pasada el espíritu Kundalini, porque las personas que practican el Kundalini, en el Tantra, en el Kundalini, el espíritu de la, le llaman ellos el espíritu de la víbora, que tiene que ver con el Kundalini, entra o penetra, posesiona a la persona. Por eso, aunque estas personas digan que es, aunque los cesacionistas digan que es un exceso de la manifestación del Espíritu Santo, eso no es cierto. El Espíritu Santo no te posesiona. El Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo respeta tu personalidad, respeta tu voluntad. Y lo podemos ver con Jonás, o lo podemos ver con Ananías y Zafira, o lo podemos ver con varios que vemos en la Biblia, donde el Espíritu Santo viene y los contrista y endurece su corazón, la gente, porque no es una posesión. Espero haber respondido a tu palabra, tu pregunta, Gabriel. Claro que es, sí, gracias. Claro que es neopentecostalismo, muchachos. Sin duda es neopentecostalismo. Eso es de lo que estamos huyendo y eso es un estilo sectario. Pero la problemática es que no lo predicamos. Por eso les digo, hablen ustedes con el rector para que ustedes puedan tener dentro de su matrícula la materia de carismata. Esa materia es una materia que va directamente a darle en la cabeza al neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque nos enseña el manejo de los dones. Nos enseña el uso de los dones. La carismata nos enseña todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y su correcta manifestación en la Biblia. Porque somos un pueblo pentecostal. Pero no sabemos cómo manejar la situación, no entendemos el mover de los dones. ¿No? Por ejemplo, y para terminar este pequeño apartado que estamos haciendo ahorita, para terminarlo. Por ejemplo, hay gente
hay gente que profetiza. Hay gente que profetiza una vez. Por ejemplo, hay gente que va y Dios ve la necesidad del pueblo, y viendo la necesidad del pueblo, Dios utiliza a una persona y esa persona da una palabra profética y se cumple. Perfecto. Pero eso no significa que tenga la persona un don de profecía, ni significa que tenga un ministerio profético. Simple y sencillamente profetizó una vez, punto. Compruébelo con la Biblia. Bueno, Ananías, Dios le habló una vez, fue, oró por Pablo, vemos un don de milagros, se le caen las escamas a Pablo, y de repente Ananías desaparece por completo de la Biblia. Y de repente tenemos personas que porque profetizaron una vez, ya creen que son profetas. Entonces, aquí viene lo que ustedes leyeron. ¿Qué es lo que ustedes leyeron? La palabra, ¿quién nos fascinó para los Gálatas? Significa que la persona que está en el exceso del don está practicando hechicería, es la práctica es la deformación del don espiritual dentro de la iglesia. Y esa deformación, o tratando de adivinar la profecía a través de chismes, a través de se dijo, no se dijo, escuché por ahí, y yo vengo y supuestamente profetizo, eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas le llama hechicería. Entonces, cuando nosotros vemos el exceso, eso es hechicería. Pero la problemática no es que nosotros descartemos a la gente, la problemática es que no hay quien haya enseñado esa materia. Y de hecho, muchas personas, ¿no? En la iglesia saben que va a llegar un profeta o así, y quieren ir, pero no por recibir bueno, sí, pero es más como por a ver qué me va a decir de mi futuro o algo así. Exactamente. Porque efectivamente el profeta sí ve hacia adelante, ve hacia atrás, pero la gente lo tiene, o las personas lo tienen como un gurú. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, pero ahora les voy a enseñar un don más excelente. ¿Cuál? Ustedes tienen todos los dones, pero son unos carnales, ámense los unos a los otros. Entonces todos los corintios se quedan así como que, o sea, ¿cómo? O sea, tenemos todos los dones, somos la mejor iglesia del mundo. Ustedes no tienen amor. Ustedes son como un címbalo que le pegas y suena, pero si no tienes amor, nada eres. Y los dones pasarán. Y cuando dice que los dones pasarán, es donde los liberales toman el versículo para decir que los dones se acabaron, que es una mala exégesis, pero el amor no acabará. O sea, entonces, aquí lo que nos está pidiendo es que pues los dones tienen la manifestación para la edificación del pueblo. Y nosotros los agarramos como gurús, los vemos como algo, como gente súper especial cuando están llamados a edificar al pueblo. Entonces, ojalá puedan ustedes convencer ahí al rector para que esta clase ustedes la puedan tener y ustedes sepan discernir, porque es muy sencillo ver cómo se mueve en la iglesia el Espíritu Santo, es muy sencillo. Pero si tú no entiendes de entrada que hay unas manifestaciones, ¿dónde vemos la manifestación? Jesucristo danzando. Es más, la Biblia dice que Dios grita y danza de júbilo. Eso lo dice la Biblia en el libro de Sofonías. Que Jehová danza de júbilo y grita. O sea, Jehová danza y grita de júbilo por nosotros. O sea, Dios danza. Jehová, así lo dice. Podemos ver al cojo de la hermosa, podemos ver a Pedro cayendo en trance arriba de la casa de Cornelio, podemos ver a Daniel cayendo como muerto, podemos ver a Juan en Patmos cayendo como muerto, podemos ver a Jeremías, podemos ver a Ezequiel, podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver a Pablo cayendo al piso después de que Jesús le empieza a hablar aquí, ¿por qué me persigues? O sea, existen las manifestaciones. Existen las personas que levantan las manos, gritan, sí,
Ellos no son espirituales, son sus emociones. Y es respetable y es bíblico, sí. Pero una cosa son las emociones y otra cosa es el mover de los dones del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Pero tendríamos que hacer todo un estudio, pero eso no es lo que nos compete hoy. Vamos rápidamente ahí, por favor. Quiero compartirles rápidamente. Si tienen alguna duda, pues ya saben, levantan la mano. Hoy vamos a ver un tema muy interesante para mi forma de ver, básico este tema, muy básico este tema. Y este tema tiene que ver, déjame quito aquí, ahí lo dejamos. Y este tema tiene que ver con, Dios aborrece la autocompasión, Padre Santísimo, ¿dónde te dejé? ¿Dónde quedaste? A ver, creo que está acá adentro, no está. Oh. Denme un segundo, por favor, por aquí lo tenía yo. Buscar. Es que como estoy agarrando esta tableta apenas. Cristología. Ahí está. Aquí lo tenemos. Miren, muchachos, aquí está es el tema que vamos a ver hoy. Este es el tema que vamos a ver hoy. Si tiene usted alguna duda, por favor, usted me detiene y me pregunta. Vamos a ver hoy lo que es la cristología. Vamos a estudiar hoy al Señor Jesucristo y vamos a ver que el Señor Jesucristo es la figura central de toda la realidad cristiana. O sea, todo descansa en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la verdad central del cristianismo. Entonces, escuche muy bien lo que voy a decir. Ninguna teología o doctrina que le quite la importancia a Cristo para poner a la humanidad en el centro podrá revelarnos de manera completa la plenitud que enseña la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones tampoco. Por ejemplo, los unitarios, también ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tiene un significado muy importante. ¿Cuál? Pues el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento y es el autor de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, en su condición de líder espiritual del cristianismo, Jesús es el objeto de nuestro conocimiento y también de nuestra fe. Eso obviamente produce un conocimiento espiritual a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Los cristianos creen entonces de manera universal que Jesús está vivo en el presente, lo creemos, y centenares de años después de su vida y muerte sobre la tierra, y que está en la presencia de Dios Padre en los cielos en este momento, Él está ahí. Entonces el conocimiento de Jesús como Salvador conduce por medio de la comprensión espiritual. Es muy importante que entendamos esto. Los teólogos, y aquí es donde vamos a empezar a meternos en problemas. ¿Cuál? Los teólogos liberales del siglo XIX no pasaron por alto esta realidad. O sea, ellos tenían un problema. Estaban tratando de ver qué significaba la Biblia, estaban tratando de ver ciertas palabras, estaban tratando de entender ciertas cosas. Entonces, ellos se metían en un problema. Para que nuestra investigación sea válida, se debe comprender el lado histórico de la existencia de Jesús. O sea, vamos a meternos en el lado histórico. En el siglo XIX y bajo fuertes suposiciones antisobrenaturalistas, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, lo estoy subrayando de más, antisobrenaturalistas de la alta crítica. O sea, la alta crítica nace en Alemania con Rudolf Bultmann. Él es el padre de la alta crítica, y está la baja crítica también. Esa es una materia fascinante, la baja crítica y la alta crítica, o la crítica textual. Se organizó una búsqueda del Jesús histórico. O sea, ellos no se quedaron con la situación de ver la Biblia. Ellos fueron a rastrear, fueron a desenterrar, fueron a ver los escritos, fueron a ver si el manto de Turín verdaderamente era de Jesús, fueron a ver si verdaderamente la cueva estaba vacía, fueron a ver si la piedra, quién la movió, si se robaron el cuerpo. O sea, fueron a ver todo ese tipo de cosas en un intento de escribir los hechos que los eruditos liberales consideraban que podían aceptar, y de esta forma componer una imagen de Jesús que pudiera ser pertinente y comprensible para las personas modernas. O sea, ellos fueron a ver si era cierto. Miren, aquí tenemos este chiquitín es Rudolf Karl Bultmann. Este es un pastor,
para que usted me entienda. Es un pastor, es el original pastor alemán, para que usted me entienda. Este sí es pastor alemán. Entonces, en esos intentos ellos introdujeron una cuña entre el Jesús de la historia, al que supuestamente solo se podía conocer por medio de una crítica histórica y racionalista. Y esto es muy importante porque estos liberales, que así le vamos a poner, estos liberales, son racionalistas. O sea, ellos están buscando con la mente, están tratando de razonar el evangelio, están tratando de razonar a Jesús, están tratando de entender quién es Jesús. Entonces ellos consideraban a este último como mucho mayor que el Jesús histórico, debido a que la fe en él había hecho que los escritores de los evangelios basaron su presentación de Jesús en lo que se predicaba, que es el querigma. O sea, ellos, ahorita vamos a ver la palabra querigma, ellos no estaban creyendo en lo que la Biblia decía. Por ejemplo, algo que Rudolf Bultmann peleaba mucho es el estilo de las formas, se le llama así. Por ejemplo, Jesús hizo el milagro. No, no es cierto, Jesús no hizo ningún milagro. Jesús no caminó sobre el mar, Jesús caminó en la orilla de la playa. Porque ninguna persona puede caminar sobre el mar. No, pero es que Jesús es Dios. No. No empecemos con problemas. Él no es Dios. Y entonces tenemos todas las herejías que hay, y por eso surgen los padres apologistas, por eso surgen los padres nicenos, los padres posnicenos, los padres prenicenos, los padres latinos, los padres, o sea, vemos un montón de teólogos queriendo dar una explicación en la Biblia a lo que está pasando, porque están desmitologizando el texto. O sea, dicen que el texto tiene mitología, y la palabra mitología, por ejemplo, la guadalupana es mitología, porque la guadalupana no existe. Es el mito guadalupano. Nunca existió la Virgen de Guadalupe. Fue un invento que los españoles trajeron, Magallanes, Cortés, con el propósito de la conquista. Quitaron a Tonantzin y pusieron a Guadalupe, que significa Valle de Lobos, con el fin de hacer la evangelización aquí en América. Pero no, eso es un mito, no existió. Pero ellos están tratando de decir que la Biblia también tiene mitos. Entonces, James Doom, que es Jimmy Doom, que él es un James Douglas Grant Doom, él es un teólogo cristiano. Todo no comienza con la experiencia posterior del resucitado, sino en cada momento de día a día de sus seguidores y sus seguidoras más cercanos, que fueron sorprendiéndose de la manera de entender su mensaje tan a contracorriente. Entonces, esto es histórico y producto de la fe. O sea, entonces vamos a empezar a ver un problema terrible. Un problema terrible en la teología. Por eso la materia se llama ahorita, la clase se llama Cristología. Entonces, empieza a ver, por eso surge la fuente Q, que yo les he explicado qué es la fuente Q. La fuente Q, se los vuelvo a explicar. La fuente Q, el documento Q, es muy importante cuando nosotros estamos estudiando los evangelios sinópticos. Es muy importante, porque de repente a nosotros nos pasa esto, miren. A nosotros nos pasa esto, déjenme salgo de aquí, documentos. A nosotros nos pasa esto. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros vemos los evangelios sinópticos. Vemos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y se les llama sinópticos porque entre ellos tienen ciertas referencias parecidas, que es algo que no entienden los liberales. Yo se lo expliqué la vez pasada. Por ejemplo, vemos que de repente en Mateo, en Lucas y en Marcos de repente Lucas habla de dos gadarenos, y de repente Lucas habla de un gadareno. Entonces, cuando ellos estudian esto, ellos dicen, esto es una contradicción. La Biblia no es real. Pero es que ellos no se dan cuenta
que esto que nosotros estamos viendo, que habla el documento Q, es que se escribió con la tradición, se escribió con la tradición oral. O sea, Mateo fue, preguntó, ¿qué pasó allá? Una vez que preguntó, escribió. Marcos fue, preguntó, preguntó y escribió. Lucas, ya como ya vimos, Lucas ni siquiera caminó con el Señor Jesucristo. La Biblia lo enseña. No así, por ejemplo, no así el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es completamente diferente porque Juan es testigo ocular. O sea, él vio todo, él lo vio, él caminó con el Señor Jesús. Por eso Juan es tomado aparte. Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan importante entender por qué los liberales están están preguntando, por qué los liberales están peleando, por qué surgen de repente tantas problemáticas y cómo de repente nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la fuente Q, la fuente Q. Lo importante no es conocer si Jesús dijo exactamente esta frase así de literal o no, sino su autoridad y veracidad basada en lo que hizo y en lo que dijo, que ha quedado como un referente emblemático. O sea, no importa si se escribió exactamente así o no. Lo que queremos ver es si Jesús existe. Entonces empezamos a ver la búsqueda aquí, muchos. Empezamos a ver una problemática terrible. ¿Por qué? O sea, esto tiene una conclusión, por eso me quiero apurar. Por eso voy corriendo. Entonces empezamos a ver en la primera búsqueda, el proyecto de Jesús no es lo mismo que los evangelios anuncian. Ellos piensan que los discípulos roban el cuerpo roban el cuerpo de Cristo, y Cristo es un fraude. Ellos están creyendo que Jesús de la fe no es el real mismo que el Jesús histórico. O sea, son dos completamente diferentes. Y dicen que debemos descubrir al Jesús histórico. Y que los evangelios añaden el dato de la fe. Y estamos viendo qué dice Bullman, ¿no? Llegar a Jesús de la historia estaría inútil. O sea, él está diciendo, no, lo que se escribió en la Biblia es una tontería. O sea, eso no sirve para nada. Ahora, esto es importante. Y aquí quiero hacer un alto. Hablando sobre la historia, estamos hablando que Alemania viene saliendo de la guerra. Y como Alemania viene saliendo de la guerra, hay una crisis de fe. Porque tú te preguntas por qué Dios permite las guerras. ¿Por qué Dios mandó a matar, a exterminar a millones de personas con las guerras? Y entonces ellos están preguntando, oye, ¿por qué el Dios de la Biblia, si es un Dios de amor, permite que venga eso? O sea, estamos en una problemática muy interesante, que lo vamos a ver más adelante en la historia de la iglesia. Lo vamos a ver en la historia de la iglesia más adelante. Entonces, entre los eruditos liberales, este punto de vista preparó el escenario para el enfoque de la crítica de las formas, cuyos principales representantes fueron Martín de Belius y Rudolf Bultmann. Estos eran cristianos, este no era cristiano. Y entonces, estos críticos consideraban que investigando hacia atrás, a través de las formas usadas por la iglesia para describir a Jesús en el querigma, podrían al menos intentar descubrir al Jesús histórico. Y afirmaban que no se podía confiar en que los evangelios sinópticos presentasen al Jesús histórico, porque creían que habían quedado confuso ante la presentación del Cristo, del Jesús Cristo del querigma. O sea, entonces los evangelios no son reales. La Biblia no es real. ¿Qué significa querigma? Para que salgamos de la duda. Del griego querigma significa proclamación del mensaje cristiano como lo transmitieron Cristo y sus apóstoles. O sea, lo que ellos estaban diciendo, en pocas palabras, es que la transmisión oral de los evangelios
así como de las cartas paulinas, así como de las epístolas, no era real. Porque el querigma, que tiene que ver con la proclamación del evangelio, lo componen los evangelios, los hechos, las epístolas, el apocalipsis. Eso es interesante, pero miren, esta semana van a tener ustedes 2 tareas. Van a responderme este cuestionario que viene en el libro de texto y les voy a dejar escuchar una tarea de unos herejes que dicen que el apocalipsis ya pasó. Y eso lo predican en los púlpitos, hermanos. Y que dicen que la Biblia está llena de errores. ¿Por qué dicen eso? Porque estos tipos tienen un corte, tienen un sincretismo de raíces hebreas con el cristianismo. O sea, hacen una fusión de dos, y para ellos, Cristo o el Nuevo Testamento no tiene autoridad. Pero el Antiguo Testamento sí. Y en sus iglesias celebran todas las fiestas, y se ponen un talit, y beben vino, y se cambian los nombres, y se saludan Shalom, Shabbat Shalom, ese tipo de tonterías, que no es otra cosa más que una secta. Y eso nosotros lo tenemos en las iglesias cristianas, tocando el shofar, poniendo la cruz de David, cambiándole los nombres a las personas. Ahora ya no vas a ser Pancho, ahora vas a ser Ben Panchito Judá. O sea, tú chale, Ben Panchito Judá. O sea, no me digas Ben Panchito Judá, por favor. No me digas Ben Panchito Judá. Entonces, Pullman, seguimos. Si tienen alguna duda, yo sé que ustedes esto no lo están entendiendo muy bien porque es mucha información. Ustedes están recibiendo una embarrada solamente ahí para que caiga, pero lo vamos a ver más adelante en Historia de la Iglesia, porque vamos a estudiar las grandes herejías, vamos a estudiar los grandes concilios, vamos a estudiar por qué si este emperador cambió o modificó no modificó la Biblia, y vamos a salir de dudas. Constantino, el Grande. Entonces, Bullman, que es este pastor cristiano, divide los evangelios sinópticos en unidades individuales, tratando de probar que habían tomado forma de manera gradual, a partir de condiciones y necesidades de la vida muy definidas, de las cuales brota un estilo bien definido y formas y categorías también muy definidas. O sea, la iglesia creó conceptos sobre la naturaleza y la obra de Jesús, que eran extraños al entendimiento del propio Jesús. O sea, ellos escribieron la Biblia con el propósito, ellos inventaron a Dios, para que usted me entienda. Bullman dice, no, vamos a desmitologizar el texto, porque yo he ido a buscar al Cristo histórico y el Cristo histórico no era así. No es cierto que hacía así. Eso no es Jesús. Y esto es un problema porque estamos hablando de un teólogo y estamos hablando de alguien que está tratando de dar una explicación. Se lo voy a poner de otra perspectiva. Es como si usted como pastor empieza a decir que la luna es de queso, los congregantes van a empezar a repetir que la luna es de queso y van a acabar llevando pan para pedir una rebanada y hacerse una torta de queso. Es lo que pasa con las iglesias, ahí donde usted está pastoreando. Los pastores empiezan a decir o empiezan a hablar del evangelio de la prosperidad y la gente va a empezar a creer el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque usted como autoridad lo está hablando. Rudolf Bullman era una autoridad en ese momento, uno de los teólogos más importantes dentro de la crítica bíblica, y él comienza a hacer todo un estilo de pensamiento donde dice que Jesús y los evangelios no son reales, que los apóstoles empezaron a escribir el evangelio con el propósito de modificarlo para que nosotros conociéramos a un Jesús completamente diferente a quien él realmente era. Por ejemplo, en la Semana Santa, tú debieras sentarte a ver History Channel y el Jesús que presentan, película, Jesús de Nazaret, y tú, chale, ¿no? Y te sientas a verlo
y no traía el cabello largo, o sea, no era nazareno. Bueno, vamos, hasta gay sale un Jesús ahí. Y tú dices, órale, se está dando de besos con el Juan, ¿no? ¿Cómo es posible que le esté dando de besos a Juan en la boca ese chucho, porque ni Jesús es? No, bueno, es que ese es un estilo de pensamiento que hay dentro de las corrientes del cristianismo en el mundo entero. Y tú dirías, es una blasfemia. Pues claro, pero hay gente que lo cree así. Entonces, Bullman sugiere que los evangelistas sobrepusieron al material tradicional su propia creencia de que Jesús era el Mesías. Mire qué chulada hizo Bullman, ¿no? Entonces vemos uno de los misterios más profundos de la fe cristiana es la unión de lo divino y lo humano de Jesucristo. Esto era lo que peleamos, hermano Gabriel. Ese es un misterio, uno de los misterios más profundos es de la fe cristiana, es la unión de lo divino y lo humano. Ese es un misterio, hermano Gabriel. Era lo que yo hablábamos desde un principio cuando comenzábamos las clases. Todavía se acuerda, pastor. Ay, claro. Perdóneme. No te perdono, hijo. Más bien vamos a aprender juntos, hijo. No tengo nada contra ti. Yo por eso te dije, el tema lo vamos a ver más adelante. Porque es una problemática que hay dentro de las iglesias, hijo. O sea, esta duda no la tienes solamente tú, la tienen muchas personas y muchos pastores. Y no quiero entrar en otras herejías, como por ejemplo que Cristo fue al infierno y estuvo 3 días en el infierno y Satanás lo estuvo atormentando 3 días. Eso es otra herejía. Que los pastores predican. Como un montón de herejías que vamos a ver más adelante. Entonces, no hay tema que suscite más controversia que este en los tiempos de los padres de la iglesia. O sea, estamos viendo que había una controversia grave. Más adelante describiremos en este mismo estudio las herejías cristológicas que fueron probadas y condenadas entre los siglos III y V. Miren, estamos hablando del siglo III y V. Estamos hablando, escúcheme bien, estamos hablando que el canon se cierra. O sea, se cierra el canon bíblico. Y ahora la problemática no era cerrar el canon bíblico. ¿Por qué se cierra el canon bíblico, hermanos? Se cierra porque están surgiendo un montón de libros apócrifos. El libro de Macabeos, el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, Bel y el dragón. O sea, están surgiendo un montón de herejías y entonces los padres de la iglesia ven, porque no fueron los apóstoles ya habían muerto. Los padres de la iglesia ven la necesidad de cerrar el canon, cierran el canon bíblico y una vez que forman la Biblia y que ya tienen la Biblia en las manos, ahora se ven con un problema. ¿Cuál? Empezar a entender cuál es la doctrina bíblica correcta. ¡Ah! ¡Qué problema, por el amor de Dios! Mire, cristología. La preocupación primordial de estos autores es la salvación de la humanidad a través del único mediador, el Señor Jesucristo. Por consiguiente, desde el punto de vista exegético, la existencia de la salvación de Dios sobre la tierra crea necesidad de comprender a aquel que la trajo. O sea, hay que entender ahora la obra de Jesucristo. Una vez reconocido este hecho, es posible tomar el punto de vista teológico, dentro del cual la cristología es un tema distinto, digno de investigación. Entonces, puesto que la salvación es el punto de partida del mensaje del Nuevo Testamento, se debe tomar la cruz de Cristo como el elemento central de la definición. Por tanto, la cruz define la relación orgánica que existe entre la doctrina de la salvación y la cristología. Entonces, vamos a ver al Mesías. Vamos a conocer al Mesías, ¿no? De entrada, muchachos, Él es Señor y Cristo. Y cuando hablamos de qué es Señor y Cristo, estamos hablando que la cristología, dice, Pedro comienza recordándose a los judíos el poder para ver milagros que tenía Jesús y que todos ellos le conocían. Y entonces él es Señor y Él es Cristo. O sea, vemos 2 palabras muy importantes dentro del cristianismo, porque los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, y es exacta para ambos pueblos. Sin embargo, como pasa con toda la proclamación responsable de Jesús, Pedro comienza de inmediato a hablar acerca de la muerte de Jesús. Lo habían crucificado, pero Dios le había levantado de entre los muertos.
Pedro y muchos más eran testigos de este hecho. Después Pedro da una larga explicación de la resurrección. Y entonces vamos a ver los títulos que tiene Cristo, ¿verdad? Él es Señor y Cristo. Del griego kurios, que significa Señor. Él es siervo y profeta. Él es el verbo, o sea, Él es el logos. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Mesías. Y entonces Pedro comienza a atestiguar la veracidad de la ascensión. O sea, Pedro comienza a hablarles que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto explica satisfactoriamente al Señor Jesucristo, quien estuvo aquí en la tierra en la carne y después ascendió a los cielos donde recibió la posición presente. Qué interesante es esto. Sumamente importante y sumamente interesante, muchachos, porque estamos viendo cómo el apóstol Pedro explica que el Señor Jesucristo, que estuvo en la carne, ascendió a los cielos, donde recibió su posición presente. ¿De qué? De Señor, porque Él ya era el Cristo. Hechos 2:36. Abra su Biblia rápidamente. Alguien le abra su Biblia rápidamente y necesito que me subrayen ese versículo. Hechos 2:36. Alguien léamelo, por favor. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren qué interesante. O sea, son dos títulos completamente diferentes. Los dos títulos, Señor y Cristo, son los términos primarios del sermón de Pedro el día del Pentecostés. Es el sello máximo de la aprobación sobre su vida y su ministerio, sobre sus milagros, sus señales, sus prodigios, su enseñanza, su muerte y su resurrección. ¿Qué? Señor y Cristo. Entonces vamos a empezar a desenmarañar una situación muy interesante. Sí, Dios se hizo hombre y Dios hecho hombre murió en la cruz. Cristo, que es Dios, murió en la cruz. Dios murió en la cruz. Ahorita vamos a ir a otros versículos. Espérenme tantito. Aquí viene la herejía docetista. Los docetistas negaban la realidad de la humanidad de Cristo, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia. O sea, fíjese. O sea, solamente la carne murió y Dios se quitó. Y cuando hablamos de Dios Hijo. No, esto fue una herejía. Otra herejía fue el monarquianismo. Entre las herejías relacionadas con la naturaleza de la Trinidad, que también interpretaron incorrectamente la naturaleza de Cristo, se halla el monarquianismo, que tanto en su forma dinámica como en su forma modalista, tenía un concepto deficiente de la persona de Cristo. O sea, estamos hablando que en el siglo III y en el siglo IV y en el siglo V están estas herejías. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la Biblia. En el principio era el verbo. Juan 1:1 presenta a Cristo por medio del término logos. El vocablo griego traducido verbo del latín verbum, palabra, nota del traductor, significa palabra, afirmación, mensaje, declaración o el acto de hablar. Oscar Cullmann señala lo importante que es reconocer que en Juan 1, logos tiene un significado especializado. Es descrito como una hipóstasis. Esta palabra hipóstasis tiene que ver con qué? Con la unión. Déjeme borrarlo porque los voy a confundir, no quiero confundirlos. Con la unión hipostática. Y esto es muy interesante, muchachos, porque estamos viendo teología pura. O sea, estamos en una licenciatura y estamos viendo teología pura. Sin filtrar, muchachos. Hebreos 1:3
dice que hay una existencia personal y distinta del ser real y verdadero. Vamos a Hebreos 1:3, por favor. Abra su Biblia en Hebreos 1:3. Vamos a empezar a hojear la Biblia y vamos a empezar a ver unos versículos que no habíamos visto. Hebreos 1:3, quien lo tenga, por favor, lo lee en voz alta y despacito para que nosotros podamos digerir el texto y podamos aprender. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchas gracias, hermana Elma. Mira qué belleza de versículo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, estamos hablando de la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso es Señor y Cristo. O sea, estamos comprobando que efectivamente Cristo murió. Dios se sacrificó. Juan 1:1, muchachos, indica que las afirmaciones que el verbo era con Dios y el verbo era Dios son ambas verdaderas al mismo tiempo, muchachos. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo dio su vida. O sea, Dios dio su vida. Dios muere en la cruz del Calvario. Por eso surge el concilio de Calcedonia, hermanos. Y ahí en el concilio de Calcedonia se condena al eutiquianismo de Eutico, que no reconocía en Cristo la distinción de las dos naturalezas perfectas. O sea, el que usted y yo ahorita vengamos y digamos que Cristo no murió y que se separaron y que Cristo se quitó porque Cristo no pudo morir porque es Dios y eso es una herejía que ya tiene desde el siglo III, hermanos. Estamos hablando aquí desde el 451 después de Cristo y estamos hablando ya que esa herejía ya fue condenada dentro del concilio de Calcedonia. Lo corrieron a este por ser hereje. Lo corrieron a este Eutico por ser un hereje. Y es la herejía monofisista. Así se le llama. De Eutico. Entonces, en el concilio de Calcedonia, que se reunió en el año 451, suele ser considerado como un momento decisivo en la historia de la cristología. ¿Por qué? Porque se culmina una larga línea de herejías cristológicas donde el concilio define la fe de la ortodoxia en el Señor Jesucristo como una fe centrada en sus dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en una única persona. Por eso es tan importante hablar de la cristología. Tú cuando le muestras la historia a un testigo de Jehová, tú lo único que puedes enseñarle es que no sabe nada de historia. Cuando ves a un mormón, tú le das esta explicación y le enseñas que no sabe nada de historia, de la iglesia. Por eso la historia es tan hermosa y es tan importante la historia de la iglesia. Mire, déjame mostrarle algo, ya que estamos en esa situación. Déjeme mostrarle algo. Mire, déjeme hacer algo. No puedo salir por acá. Aquí está. Muchachos, lo encontré a la primera, por el amor de Dios. Es una chulada esto. Déjenme agarro aquí. Ahí estamos. Ahí vamos. Miren nada más. Nomás ahí para que ustedes se den una embarrada en esta torta que estamos armando. Mire. Mire lo que vamos a ver aquí. Estoy viendo quién ha llegado. Ya llegó Fernando. No ha venido Fernando. Ni ha venido esta Daniela. Ok.
Mire qué chulada lo que vamos, lo que estamos viendo aquí, mire qué hermosura. Estamos viendo un poco de historia de la iglesia. Ahí tenemos una carta del Santo Pontificio de 1860. Pero dejando eso de lado, miren nada más, de la historia de la salvación. Ahí vemos a Jesucristo cómo se determina como la luz de la tierra, la luz del mundo. Y ahí vamos, y ahí estamos viendo, nos estamos dando una paseada. Déjenme quito esto, vamos a moverlo. Ok. Ahí vemos a este Karol Wojtyła, que es el Papa, el Papa evangelista. Y vemos ahí estamos viendo los apóstoles después del Pentecostés, cómo comienzan a predicar y cómo esparcen el evangelio. Y vemos ahí, según ellos, a San Pedro en Roma. Eso no es cierto, eso no es una realidad. Y vemos ahí a los apóstoles, a la iglesia, a los corintios, lo que hemos estado viendo, el evangelismo y en Roma, ahí en Italia. Y vemos ahí a los mártires muriendo, ¿no? Es importante estos frescos y estas pinturas dentro del Museo Vaticano. Son muy bonitas estas obras de arte. Déjeme, salgo de aquí. Ok, porque no estoy yo viendo. Pero de repente vemos a los padres de la iglesia, mire, San Atanasio, San Basilio, San Jerónimo, San Cirilo, San Juan Crisóstomo, San Agustín. Y ellos te empiezan a corregir y ellos empiezan a ver la historia de la iglesia. Y entre los padres de la iglesia destacaron pues San Irineo, San Atanasio, San Gregorio, San Juan Crisóstomo, el pico de oro se llamaba, le decían él. Ellos son los padres griegos, pero están los padres latinos, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio. Y vemos los primeros concilios ecuménicos. ¿Por qué se hacían los concilios? Para evitar las herejías. Porque de repente había un montón de pensamientos diferentes con una misma Biblia. Ahí tenemos el concilio de Nicea, donde se condena la herejía del arrianismo. ¿Arrio? ¿Cuál es la herejía del arrianismo? Pues el padre del arrianismo son los testigos de Jehová. Nosotros creemos que fue Carlos Russell, Charles Russell, los padres de los testigos de Jehová, pero no. La historia en el 325 nos habla que este hombre llamado Arrio, él enseñó que Jesucristo es verdadero Dios de la misma naturaleza del Padre, y él fue condenado de aquí nacen los testigos de Jehová. Después surge el concilio de Constantinopla, después el concilio de Éfeso, donde se condenan los errores de Nestorio, donde afirmaba que Cristo había dos personas, una divina y otra humana. O sea, ¿a ustedes les parecería interesante que yo les dijera, muchachos, dentro de nuestras iglesias existe el nestorianismo? Usted diría, no, pastor, oiga, ¿cómo cree? Fue en el 431. Pues hasta la fecha hay pastores que creen que Cristo y Jesús son dos personas completamente diferentes. Y eso fue condenado en el 431 como una herejía dentro del concilio de Éfeso. Y vemos la problemática del Teotocos. ¿Cuál es la problemática del Teotocos? Si la Virgen María había sido madre de Dios o no fue madre de Dios. Si ascendió al cielo. Vemos el concilio de Calcedonia, que es el que estoy hablándoles ahorita. Rechazó el error de Eutiques del monofisismo, que admitía una sola naturaleza en Cristo, la divina, punto final. La iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, la divina y la humana, ya que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y estamos hablando del 451, muchachos. Y esto es terrible porque, y ahí vamos con el cisma de Oriente, y vamos a poner más adelante la teología de la Edad Media, o sea, las cruzadas, Martín Lutero más adelante, la evangelización aquí de nosotros, nuestros parientes, los indígenas, y para qué les cuento más. O sea, hermanos amados,
Las herejías están presentes aún dentro de nuestra iglesia en el 2022. Pastor, ¿nos va a pasar esas diapositivas? Pues yo no veo que llegue aquí un café o algo así, ¿no es cierto? Sí, Vivi, no te preocupes, ya sabes que sí. No, café no, mi vida. En la mañana estuve sentado con una persona que me tomé como 8 cafés y me duele el estómago ahorita. Sí, hermanos, pero pues no se trata de adquirir material solamente llenarse así y tenerlo todo ahí junto. Se trata de que ustedes lo estudien, porque de repente estamos hablando cosas que son ya condenadas como herejías desde hace muchos, en el siglo III, en el siglo IV, y nosotros lo estamos creyendo. De ahí, repito, la preocupación del rector y de la preocupación de los hermanos, de los pastores principales, para que ustedes aprendan, porque el seminario se abre con el propósito de corregir todas las deficiencias que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Estamos hablando que aquí, en Hebreos 13, se habla de la existencia personal y distinta de un ser real y verdadero, que es la hipóstasis. Vamos a solucionar esto. ¿Qué es la unión hipostática? Este es un término cristológico que se refiere a la unión de las naturalezas, la divina y la humana. El término griego hipóstasis, del que se deriva la palabra hipostático, básicamente significa naturaleza sustancial, esencia o ser real. Aunque ha habido una diversidad de opiniones sobre cómo expresar esta creencia, hay ciertos elementos fundamentales que son cruciales. Primero, el lenguaje del Nuevo Testamento que unas veces subraya su humanidad y en otras su divinidad. No guía a la conclusión de una doble personalidad. O sea, no estamos hablando de una doble personalidad. Segundo, hay que tener cuidado de no absorber la naturaleza humana en la divina, ni reducir la divinidad a humanidad. Ahora, aquí pregunta, muchachos, pregunta. La mayoría de las personas creen que Cristo hacía milagros porque era Dios y que Él sabía lo que las personas pensaban porque Él era Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué Cristo hacía milagros, sanidades, y por qué Cristo sabía lo que la gente pensaba? Espero respuestas. Por la conexión con el Padre. Ajá. ¿Otra respuesta? Ya perdí a mis estudiantes bíblicos. Porque es omnipotente. Sí, pero usted me está hablando de Dios. No, estamos hablando de hombre. ¿Por qué él se cansaba? Y lloró. Porque era humano. Sí, pero ya se fue a otro extremo. Ya estamos así otra vez. Recordemos, muchachos, que antes de que él comience su ministerio, él baja las aguas y desciende el Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu, él entra al desierto y comienza su ministerio después de salir del desierto, lleno del Espíritu Santo, muchachos. Él se movía en los dones del Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Y si él sanaba, era porque se movía en los dones del Espíritu. Y si él sabía lo que pasaba, era el don de ciencia o el don de sabiduría trabajando en él, porque él era humano también. Hubiera sido una desventaja que por ser Dios, él hubiera hecho las cosas. Tanto así que hubo un pueblo donde no pudo sanar a la gente. Y dijo claramente que era por la dureza y por la incredulidad de ese pueblo. Por eso es que también Jesús nos dice, ¿no? Mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a hacer,
porque si nos dejamos mover por el Espíritu Santo y ser llenos verdaderamente del Espíritu Santo, vamos a poder hacer lo que Jesús también hizo. Pastora, no lo pudiste haber dicho mejor. Pero nosotros lo creemos o nosotros lo vemos porque decimos, ah, claro, Él hizo esos milagros porque Él es Dios. Ah, sí, y cuando no pudo sanar. Pues es que Él era Dios hombre, en una sola naturaleza, en uno. Y al estar en uno, humanamente Él caminaba, se hizo humano. Muchachos, pero era Dios. De eso habla la unión hipostática, papacitos, de eso, por eso la unión hipostática. Esto significa que nunca ha habido una época en que el verbo no haya existido junto con el Padre. Juan presenta después al verbo como agente activo en la creación. Génesis 1 nos enseña que Dios creó el mundo. Juan 1:3 nos hace saber concretamente que en realidad fue el Señor Jesucristo en su estado preencarnado que hizo la obra de creación, cumpliendo la voluntad y los propósitos del Padre. Vemos también que Él es el verbo donde se halla en el verbo se halla la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Puesto que es en Jesús donde está localizada la vida, Él es el único lugar donde es posible obtenerla. O sea, sigo comprobándoles con la Biblia cómo Jesús era Dios. Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios estuvo aquí en el mundo, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no le conoció, Juan 9, del 1 al 10. Entonces, por eso vemos a Jesús declarando, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, y los judíos se molestaron. ¿Cómo es posible que diga que viene de Abraham si él tiene tantos años? Es que yo soy Dios. Y no hubo una separación en la cruz. En la cruz va Cristo a morir. Y hay algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros no entendemos, mire, cuando nosotros, si hay un título que rechazó Jesús, fue el de Mesías. No le digan a nadie que es el Mesías. Y venían los demonios y la gente era liberada y él decía, y tú eres el Cristo, el Cristo, en el griego, Christos con J, o sea, el Mesías. Y dice que callaba a los demonios, no, silencio, cállense, o sea, no estén diciendo eso. ¿Quién te reveló eso, Pedro? Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Christos, que en el griego es Mesías. ¿Por qué Jesucristo rehusaba que le reconocieran como Mesías? Muy interesante. Les explico. Cuando tú vas caminando allá en las calles de la Vía Apia, o cuando vas caminando allá en las calles de la Vía Veneto, allá en Roma, tú ves que en la banqueta, porque estás pisando la calle que ellos pisaron, porque está la Roma actual y la Roma antigua. En la Roma antigua, cuando vas caminando en la calle, hay hoyos en las calles, hay hoyos profundos, no, o gruesos. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué habrá estos hoyos? ¿Será para que cuando llueva se vaya el agua? No. Todos los emperadores, Vespasiano, Nerón, Calígula, todos los emperadores le temían al surgimiento del Mesías. Y toda persona que se levantaba como predicador y se gritaba que era el Mesías, lo crucificaban en la calle. Jesús, según la historia de la iglesia, no quería que se supiera que él era el Mesías, porque podría provocar una revuelta política y él podría morir crucificado antes de tiempo en la calle, porque recordemos que él es hombre también. Estoy hablando de historia.
Entonces, pastor, los hoyos que estaban ahí encajaban las cruces. Mija, ahí los encajaban las cosas. Y ahí por eso el que moría en la cruz moría como maldito. Por eso Roma lo mata, crucificado. Se cumple la palabra. Porque así como es colgada la serpiente de Moisés, de bronce, para que no mueran ellos, así tiene que ser colgado el Hijo del Hombre. O sea, tú empiezas a ver que él es Dios, porque en el Antiguo Testamento se empiezan a cumplir las profecías. Por eso Él es Señor y Cristo. Por eso Él es el Verbo, por eso Él es el Logos. O sea, estoy comprobando, estoy quitando, estoy arrancando de sus cabezas literalmente una herejía que por muchos años hemos tenido o hemos predicado. Por ejemplo, aquí están las herejías, el arrianismo, ya lo vimos, el apolinarismo. Jesucristo tiene cuerpo humano, pero no un alma humana. Y eso fue condenado en el Concilio de Constantinopla. El nestorianismo, ya vimos la coexistencia de dos personas distintas, una humana y otra divina. O sea, que esto es Nestorio, fue el que lo dijo. El monofisismo, el miafasismo, el monotelismo. O sea, todas estas doctrinas surgen porque ellos en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, tienen apenas la Biblia nuevecita y ellos apenas están queriendo dar una doctrina bíblica. Por eso surgen los padres apologistas, los padres griegos, los padres latinos, los padres estos. O sea, y hasta la fecha, muchachos, hace la semana pasada se acaba de morir uno de los teólogos más prominentes del pentecostalismo, que es no recuerdo el nombre de este que se acaba de morir. Acaba de morir un teólogo pentecostal terrible que le dio mucho enfoque al pentecostalismo bíblico. Porque reitero y se los repito, yo les estoy hablando de teología bíblica. Yo no estoy hablándoles de un movimiento, ni soy bautista, ni soy calvinista, ni soy... No. Estoy hablando de la doctrina bíblica, muchachos. Entonces, ¿otro título? ¿Cuál es el título que más manejó Cristo? Hijo de hombre. De todos los títulos, el de hijo de hombre es el que Jesús prefería emplear al hablar de sí mismo. Fíjense qué interesante. O sea, Él es el Hijo del Hombre, mire qué belleza. Y esta situación de Hijo de Hombre tiene que ver con Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y ahí tenemos el lienzo que está ahí en el Museo Vaticano. Ahí tenemos a Daniel con la profecía. Aquí esto es la profecía. A Daniel profetizando. O sea, lo dice, yo soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo del Hombre. Marcos dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la destra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Y aquí Jesús se está identificando con el Hijo del Hombre de Daniel, muchachos. Y aquí es donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, este se está poniendo como el Hijo de Dios. Y ahí es donde lo matan. Pero es el Hijo del Hombre. O sea, es Dios hecho hombre. Y ahí la palabra Mesías, y le doy la explicación. La explicación que tiene que ver con Mesías. Y cómo rehuía del título de Mesías. Y rehuía de ese título porque quiere evitar el término porque lleva una connotación de un liderazgo político y militar. Y lo iban a matar. Por eso Jesús, esa es la explicación de por qué Jesús decía, no me reconozcan como Mesías, espérense, tengan paciencia, todavía no. Te fue revelado de parte de mi Padre, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías. Entonces, durante el juicio, vemos cómo se manifestó poco
dispuesto a aceptar el título de Mesías. En Marcos 14 dice, leemos, entonces el sumo sacerdote levantándose al medio le preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, ¿eres tú el Mesías? Y él le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote comprendió y se enojó. Yo soy el que habla contigo, el Cristo. O sea, mire qué interesante. Entonces vamos a, hay consideraciones sistemáticas sobre la cristología, hay ciertas consideraciones, pocos elementos para acabar. El primer elemento es el nacimiento virginal, que eso es interesante. La segunda doctrina es que Jesús en su única persona es totalmente divino y totalmente humano. Totalmente divino y humano. Aunque este elemento nos lleve hasta los límites de la capacidad de comprensión humana, debemos aplicarnos rigurosamente a la investigación de la terminología y de los significados de esta doctrina. Y el tercer punto teológico es el lugar de Jesús de la Trinidad. Para que tengamos una buena comprensión, es esencial que sepamos cómo Jesús es el Hijo en su relación con el Padre y de qué manera es el dador del Espíritu Santo, porque quien nos da el Espíritu Santo en bautismo es Él. Y llegar al cuarto elemento de esta sección encontramos un aspecto que ha sido descuidado, al menos en el ámbito teológico de la teología sistemática. Hablamos de Jesús como el que bautiza en el Espíritu Santo, porque no nos da el Padre el Espíritu Santo, nos lo da el Hijo. Es el Espíritu del Hijo. Es el Espíritu Santo y fuego, el bautismo, las lenguas en el Espíritu Santo. Entonces, muchachos, las mismas contradicciones podemos observar hoy dentro de la iglesia. Muchachos, Cristo murió en la cruz. La Biblia lo enseña. Dios, el Hijo, murió en la cruz y resucitó en gloria. No fue ningún espíritu, ni Cristo vino en espíritu, ni hubo una separación. Por eso la unión hipostática, que es un tema teológico. Por eso el Espíritu Santo hace sombra sobre María. Porque Dios pudiera nacer en un vientre sin un espermatozoide humano, sin sangre de otro hombre. Porque sí saben, ¿verdad? La bolsa, esta bolsa, ¿cómo se llama, Gigi? Placenta. Esta placenta. A mi esposa le gusta dar mucha explicación. Ven, Gigi, siéntate aquí. Ayúdame. Gigi, ven, te estoy hablando. Siéntate aquí. Estoy hablando como loco y no me voltees ni a ver. ¿Qué pasa? Les presento a mi esposa. Ponte. Y 5 horas después. Gigi, Gigi. ¿Qué culpa tiene no estar concentrado? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Nos podrías dar la explicación sobre el nacimiento virginal de Jesús? ¿Cómo es engendrado sin la necesidad de José? Sí, bueno, la Biblia dice que que María fue cubierta por Espíritu Santo y que en ese momento fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante de todo esto es que biológicamente la sangre que se desarrolla en el cuerpo del varón, del embrión, es con principalmente la información genética del padre,
Por eso, aunque no fue engendrado por José, se toma parte de su descendencia. O sea, cuando leemos en Mateo la descendencia de Jesús, dice que del linaje de David, José, y de José, Jesús. Entonces, genéticamente la sangre de la madre no es la que aporta el material genético que hace la, ¿cómo se dice? Sí, la primordialidad en el desarrollo del embrión. Entonces, por eso se toma como el linaje de José, tomando en cuenta que María era una mujer que no había conocido varón. ¿A qué te refieres con explicar su nacimiento, su engendramiento? La situación del embrión, la situación de cómo... ¿Sí lo que estoy hablando? Sí, claro. Lo que yo estoy tratando de hablar con los muchachos es cómo ellos, cómo el Cristo nace sin necesidad de tener una relación sexual, María con José. Bueno, en primera explicación como tal no tiene, porque pues es un milagro, es una obra divina en donde es lo que se llaman, o que ahora alguna doctrina teológica ha querido llamar milagro creativo. Es algo que pareciera imposible. Dios hace que un gameto femenino sea engendrado por un gameto masculino que no viene de un hombre físico, sino que Dios los siembra ahí. Es un milagro y por eso la gente sin la revelación de Espíritu Santo no lo puede explicar. ¿Algo más? ¿No? 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 Fernanda, ¿tú lo puedes explicar desde el punto de vista médico, lo que mi esposa acaba de decir? Sí, o sea, para la formación de el embrión como tal, pasa por diferentes procesos antes de eso, que es lo que se conoce como la mitosis, en donde se va, ya la unión del óvulo y el esperma se va separando para formar un cuerpo, pero todo esa descarga genética no es como tal por una mujer, sino debe de ser por el hombre. Entonces, esto nos quiere decir que la sangre pues sí, de la sangre de Jesús no era sangre de parte de María y obviamente tampoco de José, sino era de Dios Padre. Entonces, aunque necesitaba tener la genealogía de José para que también las profecías se cumplieran, pero como tal, Jesús es el Hijo del Hombre. Correcto. Muy bien. No pudo ser mejor explicado. Te amo, Bye. Adiós, muchachos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Mire, qué terrible. Gracias. A mí me parece, hasta la fecha me parece increíble esta situación porque Dios es lo que nosotros vemos y se llama la kenosis de Filipenses. Vamos a ir rápidamente y con eso vamos a acabar. Vamos a Filipenses y en sus Biblias abran el libro de Filipenses y terminamos con esto y los dejo ir. Y aquí estamos viendo la segunda palabra, aunque vimos varias palabras. Filipenses, si no me equivoco, es Filipenses, déjeme ver. Por lo regular, siempre trabajo con mi esposa mucho, nada más que esta vez no la he estado invitando a que nos acompañen las clases. Pero cuando estamos viendo ahí Filipenses, vamos rápidamente ahí en Filipenses 2. Dice así, vamos a ir ahí a Filipenses 2 y se los voy a poner. Filipenses 2, vamos a ir a la pantalla y con esto vamos a acabar, parece que nos vamos a ir temprano. Dice Filipenses 2, déjame ver dónde estoy, dónde estás.
Es que me estorba esto, no sé cómo quitarlo. Ahí está. Esto lo quitamos, ¿sí? Okay. Filipenses 2, 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación, nada hagáis por contienda, vamos a seguir ahí, luminares, muerte, hacer todo. Ahí está. Filipenses 2, 7. Dice así, No sino cambió que su se pantalla, despo... pastor. ¿Perdón? No cambió su pantalla, estamos en Marcos 28. Ok. Filipenses 2, 7 dice así. Haya pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no se aferra a ser Dios, el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, porque así lo dice que el Logos, el verbo lo creó. Como una cosa que aferrarse, 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, es otro versículo muy importante que habla sobre la kenosis, que habla de cómo él no se aferra. O sea, él no dice, no, yo soy Dios y hay que ver otra forma de salvar al mundo. No, él dice, yo soy el Cordero de Dios, yo pago el precio. Mi Padre pone el precio, yo, Dios, Hijo, pago el precio. No me aferro a ser Dios. Y al no aferrarse a ser Dios lo hace Señor y Cristo, como vimos con Pedro, pero Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar delante de él en aquel día. Y esta palabra se llama kenosis. Déjeme ver. Vamos ahí, les presento pantalla y vamos terminando. Les presento, ya te vas a acostar. Ándale, mijo, ahorita subo a orar. Órale, papá. Ahí estamos, ahí. Y voy a ir rápidamente a Filipenses 2, 7, 9. Ahí está. Filipenses 2 del 7 al 9, ahí lo va a cambiar ahorita, lo tenemos ahí. ¿Está pensando? Ahí está. Sino que se despojó, mire qué belleza. Vamos a ir ahí al griego. Ahí está. Filipenses 2 del 7 al 9. Y terminamos así. Sino que se despojó, mire. Que no. O sea, es la palabra griega que no, que es un verbo, aoristo, en una voz activa, en un indicativo, que es el modo de afirmación, ahí lo puede leer usted. Y la voz activa es la acción verbal que el sujeto está ejecutando, o sea, en el griego. O sea, él se despojó, o sea, nadie lo convenció. Él dijo, yo pago el precio. Y es la palabra que no, de donde viene kenosis, que significa vacío de contenido, despojarse, privar, hacer que pierda fuerza, vaciarse. O sea, él dejó de ser el Dios de los cielos para humillarse en forma de hombre. Por eso, cuando se hace el exégesis, cuando los padres griegos de la iglesia comienzan a hacer la hermenéutica y comienzan a hacer el círculo hermenéutico, que ustedes ya lo tienen que saber, te empiezas a dar cuenta que la kenosis tiene el significado de que Dios dejó el trono
y siendo Dios, bajó a la tierra. O sea, que significa que el que se despojó, no significa que dejó de ser Dios. No, significa que dejó el cielo. Y siendo Dios, bajó a la tierra. Y fue Dios hombre. Eso significa la kenosis. Entonces tú le enseñas esto a un testigo de Jehová y se queda. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová no sabe hacer un exégesis. Por eso sabemos que hablamos verdad, muchachos. Por eso sabemos que la Biblia es la verdad. Porque cuando haces el estudio bíblico y buscas estos versículos y haces el círculo hermenéutico y haces la exégesis, aquí ves que Cristo dejó el cielo y se humilló para ser hombre. Y muere, Cristo muere y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Siendo la forma, morfé, la expresión de algo como una expresión visual, ¿es espacial o preternatural? Forma o naturaleza o aspecto. O sea, era la forma de Dios, tenía la naturaleza de Dios, tenía el aspecto de Dios. Y se hizo un doulos. Un esclavo. Una persona que legalmente es propiedad de otra persona, cuyo sustento entero y propósito eran determinados por su amo. Y se hizo siervo de Dios. Siendo esclavo, tomando forma, morfé, semejante. Semejanza o imitación a los hombres. Antropos. Ser humano, a veces descrito colectivamente como persona. Ser humano, hombre, ser viviente. Él se fue hecho hombre. Él se hizo antropos. O sea, por eso cuando vas al griego, toda nuestra teología de repente se empieza a caer acá. Todo nuestro sincretismo herético con el cristianismo se empieza a caer acá como un edificio. Pastor, ¿ahora qué voy a hacer? Pues pedir perdón a Dios primeramente, arrepentirnos de las herejías que hemos creído. Y ante la Biblia, ¿qué podemos hacer más que creer lo que la Biblia dice, muchachos? Bueno, los dejo ir. La misa ha terminado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, pueden ir a descansar. Muchachos. La oración, pastor. Me deben. No he podido calificar, pero ya mañana les prometo que voy a estar ya calificando sin ningún problema. Pastor, tampoco nos va a mandar el video de el que nos va a dejar de tarea para checarlo del hereje. De los herejes, esto sí, hija, ahorita lo. Deme chance a mañana. Mañana para mandárselo. Gracias. Mire, sí, mija, te agradezco por recordarme. Espero que estén. Miren, aquí en la lección 9 habla de la unión hipostática. Del nacimiento virginal, muy interesante. Habla de la cristología. Es el capítulo 9, muchachos. Miren, entonces ustedes me deben van a escuchar las herejías que les voy a mandar, que hoy en día se predican en podcast de gente que no tiene cerebro y cero estudio, porque son gente que no estudian, son gente que no van a ningún seminario. Que hacen eisegesis. Si usted se fija, nuestro logo de... no es aquí. Mire, son 10 preguntas. ¿En qué sentido es el conocimiento de Jesucristo igual al conocimiento de otros temas? ¿En qué difiere la cristología ontológica con la cristología funcional? ¿Qué significado le dieron los padres nicenos al término emousia? ¿Cuál es el significado del título del Hijo del Hombre? ¿Por qué evitaba Jesús el título de Mesías? ¿En qué quieren decir los términos adopcionismo, genoticismo y encarnacionismo, que son herejías?
¿Cuál es la importancia del Concilio de Calcedonia en cuanto a la doctrina de Cristo? O sea, ahí sí está largo la situación, porque es una doctrina cristológica. O sea, esto sirve para derribar cualquier herejía. Vamos a hacer los dos cuestionarios, el de nuestro manual y del libro. No te entiendo, Fer, ¿cómo? Es que este que estás Es del poniendo manual. teología sistemática, Es el mismo, mija. porque creo que en el manual de la clase vienen como 4 o 5 preguntas. 4 preguntas. Perfecto, Sí. esas 4 respóndamelas, por favor. Ya te entendí, Fer. Sí, lo que pasa es que yo sé que están cargados de trabajo y aunque me he quitado del manual porque me he dado cuenta que el manual como que les aburre, de repente veo que cabecean porque ya vienen cansados, pero las preguntas vienen recortadas, incluso vienen algunas diferentes que aquí que en el manual. Entonces, qué bueno que me recuerdas, Fer. Nada más las 4 preguntas del manual. Y escuchar el podcast que les voy a enviar de unos amigos de acá de Nesa, que tienen cero seminario y hablan un montón de tonterías en los púlpitos. Y eso no es lo peor de todo, pues tienen como 800 personas en su iglesia, ¿no? Tú dices, Padre Santísimo, ¿cómo es posible que la gente esté tan perdida por el amor de Dios? Yo creo que son 200, quién sabe cuántos son, pero bueno, pues vamos a ver. Entonces, muchachos, pórtense bien, vamos a orar. Espero que la clase les haya sido interesante, porque esto es cristología, esto es teología pura, para salir nosotros de dudas y de nosotros no saber qué responder cuando nos toque predicar las 7 frases de Cristo, y entonces digamos que Cristo se separó de Dios y ese tipo de cosas. No estamos hablando de herejías, muchachos. Déjenme orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos. Estamos en tus manos, Padre. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos creído otra cosa. Ha sido porque tal vez hemos repetido lo que los maestros nos han enseñado, nuestros pastores. Pero tu palabra ahora, Señor, que nos está guiando, que nos está enseñando, Señor, es lo mejor que podemos tener, Padre. Tu palabra es verdadero alimento, verdadero sustento, Señor. Y te pido que vayas a los corazones de ellos, Señor, y los consueles, pero sobre todo les enseñes, Padre. Y que surja un celo, Señor, natural en ellos. Un celo por enseñar la verdad, Señor. Y por defenderla, Señor. De las herejías, Señor, que a cada rato están surgiendo, Señor. Y siguen surgiendo desde el siglo I, el siglo II, el siglo III, Padre. Ante lo que la gente no sabía qué pensar de Cristo, Padre. Pero por eso nos dejas de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, creo que por ahí le deben ustedes al rector si las maldiciones generacionales todavía existen. Ustedes les deben de dar un exégesis ahí por ahí al rector. Yo le voy a recordar al rector que ustedes la entreguen ese exégesis para que no crean ese tipo de cosas. Solo 3 la han entregado. Solo 3. Ay, qué bueno que estás aquí, estas pantas. Hermano,